Vamos a hablar y vamos a recibir a Mauro de Psicología Verde, que hoy nos va a hablar de esto de las excusas. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Yo creo que también, me parece que Isabelita era más de los 90 para ¿Viste? mí. Yo la veo Sí. más noventosa, Sí. por el estilo. Más Gilda, Lía Cruzet. Sí. Me parece que iba por ahí. Puede ser que me hayan ganado. Vamos a Puede ser, pero googlearla hay que después, googlearla. Isabelita. Una remake, sí, de los Guaguancó, que creo son anteriores. Ah, Claro. Yo creo que va por ahí. Bien. Claro, ahí pasa. Bien. Bueno, vamos a hablar de las excusas hoy. La psicología de las excusas. Un tema que me acercó una activista vegana. Ajá. Me contacta por las redes, ella es colombiana, lleva adelante una campaña en relación al derecho animal y me convoca y me dice, a ver, podemos hablar de qué nos pasa a las personas con las excusas, ¿no? Y entonces yo me puse a estudiar un poquito el tema para participar en el espacio de ella y me interesó. Dije, che, acá hay algo muy interesante porque vieron esto que nos pasa, que en general cuando le prestamos atención a algo lo empezamos a ver por todos lados. Exacto. Si te compraste, no sé, de golpe cambiás el auto y después ves ese mismo auto, lo ves por todos lados. Y empecé a ver excusas por todos lados. Me empezaron a rodear las excusas y empecé a ver la cantidad de excusas a la que estamos acostumbrados a decir y a llevar adelante. Y así que en mi red social, en Instagram, puse una cajita invitando ahí a que las personas digan cuál era su excusa preferida. ¿Sí? Bien. Y también lo podemos hacer extensivo desde Hace acá. frío, Mirá, llueve, hay una esta- nube. Esa es muy buena. hace frío, llueve, hay una nube, hace calor. Es decir, Sí. esta Con este calor ni loco voy. Claro. Estás loco, claro. es la climática. Sí, Claro, La sí, climática. sí, ¿sí? claro. Siempre hay. Casi nunca falla, No porque vos falla. decís, bueno. No, hoy está muy fuerte el sol, hace calor, temperatura elevada, no voy. No importa en realidad cuál sea la circunstancia climática, es el clima. Puede ser. Siempre puedes apelar a eso. Y esto es uno de los modos en que funciona la excusa, que es de forma proyectiva, es decir, la excusa es una maniobra desimplicativa, es decir, es un intento de corrernos de una responsabilidad. Entonces el clima funciona porque no soy yo, es algo muy por fuera de mí, ¿no? Obvio. Es como haberla pateado bien afuera. Sí. Entonces esta la vamos a ver que apareció mucho, el clima sale. Ajá. Vamos Está a ver muy buena. cuál Me más. parece que no se me había venido a la mente. Esta, Ahí te toca. Es la mía casi esta, te digo. Con esto me siento muy tocada. Sí. Sí, estoy complicada, pero no es mentira. claro, exacto. No es mentira, pero a lo mejor uno como que exacerba esa complicación. Bien. Puede ser. Bien, el laburo. Sí. Otra de las cosas que tiene que tener la excusa para ser funcional, porque la excusa tiene que funcionar, es que se coloque sobre una temática que no pueda ser cuestionada. Claro. ¿Quién te puede? Si vos pones el trabajo sagrado. Por ¿no? supuesto. Como que sobre el trabajo es un límite al otro. Sobre esto no podés opinar, no podés decir, es el trabajo. Totalmente. ¿no? Entonces, otra excusa que funciona muy bien y que entonces tenemos el clima, tenemos el trabajo, y como vos decías, Pato, no es mentira, pero. ¿Viste que cuando, Claro. que cuando No, Pero, totalmente. claro. el pero siempre, ¿viste? Abre algo más. Y ahí funciona la excusa, en ese límite sutil entre la mentira y aquello que es una verdad a medias, ¿no? Porque la excusa va a ser justamente una cuestión verosímil, es decir, tiene un asidero, no es que es una fantasía, pero tuerce un poco la realidad. Es decir, es utilizar un argumento de forma más conveniente para esa desimplicación. ¿Qué más? ¿Cuál otra tuvimos que apareció A ver, también? me gusta Sí. esto, me gusta porque uno Mirá no pudo, esta, empiezo el mirá lunes. esta. Bueno, esa es muy común en muchas. Esta yo nunca lo hago, nunca me pongo días para saber que no me voy a fallar a mí misma, ¿viste? Digo, no, voy a empezar cuando tenga ganas. Pero este es muy común. Sí, El gimnasio, otros hábitos por ahí, es muy empiezo el lunes. Es O el- estudiar, en época de Claro. estudio, yo me Claro. acuerdo. Es el hoy no, mañana. Mañana. ¿No? Y ahí lo que vemos es que la excusa está muy relacionada a la procrastinación. ¿no? Claro que sí. Es esta estrategia de postergación, ¿no? En donde, bueno, ¿cómo hacemos para producir una postergación? Bueno, a través de una excusa que justamente
nos lanza, ¿no? No es que no me voy a hacer cargo, es que me voy a hacer cargo después. ¿no? Entonces esta es otra forma muy, muy común en la excusa, es dejarlo para mañana. ¿Sí? Bueno, apareció esta es un poquito más elaborada. Sí. Acá ya hay alguien que trabajó. Sí. Hay alguien que ya sabe sobre esto mucho. Acá hay alguien que tiene un poquito de terapia encima, me parece. Decir que hay pereza, dice, cuando en realidad es el miedo o ansiedad social. Qué pereza hablarle. Eso es como, bueno, lo que ella se dice, ¿no? Claro. Y ahí ya abrió un poquito qué hay adentro de las excusas, ¿no? Y ahí ya nos vamos un poco metiendo en el tema que tiene que ver con qué hay, por qué nos excusamos, ¿no? Es decir, la pregunta con la que podemos trabajar es ¿por qué ponemos excusas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo funciona la excusa? Y esta respuesta nos da un poco la pista porque ya habla del miedo y la ansiedad, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de entender justamente cómo opera eso y qué tan acostumbrados estamos a permitir y a validar las excusas. Porque muchas veces nos damos cuenta que el otro nos puso una excusa. Claro, y no sabemos qué hacer. ¿Viste? Sí. Porque como la excusa, si funciona bien, como recién lo vimos, es un blindaje. Es un modo donde el otro queda parapetado, ¿no? Encuentra un límite y no puede entrar, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué ponemos excusas. Lo que podemos, acá vemos el top, digamos, estas fueron las respuestas en el Instagram y estas son, ¿cuáles son los porcentajes de ausentismo para no ir a trabajar? Fíjate, estoy enfermo 84%. Claro. Pero estará en eso de una excusa que no... Bueno, igualmente, esto quiere decir que no está enfermo. Hablando, claro, de qué modo la persona se excusa para no ir. Claro. Son sincericidios, es decir, Claro. Cuando se abrió a cuál es la realidad de la cosa. Emergencia familiar, de nuevo, ¿quién te va a cuestionar si vos decís emergencia familiar? Es Claro. Ya está. listo, ya Nadie, está. ya. Problemas personales, ese es más inespecífico. Esa me gusta a mí. Ese no dice Esa nada. me gusta Porque a mí, después el problema es que personal. cuando No vas a decirlo por lo general, Eso ¿no? es un si no te enredás después, Claro. porque te preguntan, ¿y cómo anda Si tu una excusa te tía? enredás. No, es un Sí, problema no. personal. Me parece perfecto. La cita con el doctor, el dentista. También. Puede funcionar. La del coche. Ahí está, no ves, mirá, yo te voy a decir una cosa. Carmelo hoy se le averió el coche. ¿Está chequeado? Está chequeado porque Carmelo se vino caminando. Yo le digo, mira, viniste de zapatilla. Carmelo nunca viene de zapatilla, Nunca. cuento, Ajá, siempre viene ok, de zapato. ok. Yo le digo, Carmelo, ¿qué le pasó? Se averió su coche y él se vino caminando. Por eso los ¿Viste? chicos No me puse pusieron- excusa. Ok, pero ¿Qué ¿llegó les pasa? horario? Llegó horario. Ah, Sí. ok, porque si no, viste ahí cuando... Claro, pongo la excusa y bueno, No, se me no, rompió el llegó auto, horario, tuve que venir llegó. caminando, llegué tarde. Sí, pero donde se vuelve rara la del auto es cuando llegaste media hora tarde y se me rompió el auto. Si se te rompe el auto, tardás más. Claro. No es media hora. Depende ¿no? de qué, ¿no? Sí. Bueno, enfermedad, eso. ¿no? Esa es muy pandémica. Ahora Claro. ya empezó a perder Tengo una vigencia. enfermedad contagiosa. Y el resfrío. Contacto sí. estrecho, Y sí, todo pero eso lo tuvimos. antes sí, ¿no? cuánta Salía. gente, ¿no? No, Salía. porque estuve y resulta que mejor no voy. Y vos decís, no, bueno, sí, está bien, no venga, por las dudas. Por las capaz que dudas, era Claro. mentira. claro. O esa otra excusa no es, no Y la no última, tiene que estar. fíjate, la del porcentaje más bajo, porque esta genera un poco de culpa, Claro. Sí. es la de poner a los nenes. Claro, ¿no? le hace uno proyecta a mi nene está enfermo y después se enferma, ¿no? Ahí va. ¿Y esto por Claro. qué? ¿Por qué? Porque uno de los peligros que tiene la excusa, y esto vamos a empezar a ver, cuál es el efecto de excusarnos, ¿no? Y por ahí me adelanto un poco, es que, bueno, la excusa toma esta forma, ¿no? De que hay una colega psicóloga que estudia el tema de las excusas y que hay personas que son más proclives a poner excusas. Todos conoceremos a alguien Sí. que ya sabemos Que alguien- que te dice que va a venir, te dice que va a traer, te dice que tiene que hacer alguna cuestión y ¿Está vos ya... relacionado con el mentiroso? Bueno, la excusa, decíamos recién, tiene un límite muy sutil con la mentira, ¿no? Claro. Está torciendo, ¿no? Está torciendo, está al borde de la mentira. ¿Por qué ponemos excusas? Y ahí volvemos con la plaquita anterior que decía esto del es que yo, y la psicóloga que estudiaba las excusas decía
que se trata de los de las personas que son esquezoides, ¿no? Es que el esqueísmo como un modo de hacer, ¿no? Es que tenía que llegar temprano, pero es que tal cosa, ¿no? Es que tal otra, en donde todo el tiempo aparece el es que, ¿no? Como un modo de ir resolviendo el conflicto. Entonces lo que vamos a ir viendo es que hay personas que se abusan un poquito de la excusa. Ay, mira, te voy a interrumpir porque tenemos una consulta. A ver. Dice, ¿por qué la excusa siempre tiene que ser de cosas negativas? A ver, ¿cómo es eso? Claro, supongo que tiene que ver con que yo te diga, no, bueno, estoy enferma, se me rompió el auto, nunca es, che, la verdad que no voy porque, no sé, mi vecina me invitó a comer pastel de papa y la verdad que es un replan. Claro, bueno, ahí está, perfecto. O tengo que ir a la peluquería a cambiarme el look, así que no voy, es algo súper positivo, qué sé yo, digo cosas así. Sí. Bueno, es que la excusa... Porque no se justificaría tanto, claro, ¿no? porque la excusa es un intento de desimplicarnos. Claro. Si yo te estoy diciendo que en realidad quiero ir a lo de mi vecina, bueno, no es una excusa, digo, porque aparece un pronunciamiento. Vamos a ver que la excusa lo que necesita es borrarnos. Claro. Es decir, sacarnos de la escena y reemplazar nuestra marcación, nuestro efecto, justamente algo del nosotros, y poner en lugar de eso alguna cuestión por fuera de mí. ¿Sí? Entonces, para eso, justamente vamos a encontrar que necesitamos algún argumento que funcione en esos términos, sacándonos. Cuando se pone en juego lo positivo, en general ya está en juego el deseo. Claro. ¿No? Ya estoy yo de nuevo, diciendo algo que me gusta, algo que quiero, y entonces ya tengo que aparecer. Tengo que responder de alguna manera ante la demanda. ¿Sí? La excusa funciona para intentar justamente producir un acotamiento en la demanda del otro. El otro quiere algo en mí y yo no puedo responder ante eso, y ante no poder asumir ese no poder, aparece la excusa. ¿Sí? Bien. La evitación. Entonces, ahí vemos que la excusa pertenece a un mecanismo defensivo. Es decir, es una respuesta defensiva que intenta justamente prevenirnos de un peligro. Por eso decíamos recién que la excusa está ligada al miedo, ¿sí? Dijimos a la ansiedad social. La evitación es un mecanismo defensivo, claro, ¿sí? Que es funcional, es decir, funciona para poder sacarnos de algunas escenas. El problema es cuando deviene una regla. El problema es cuando empezamos a volverlo un rasgo de carácter. ¿Cómo funciona psicológicamente nuestra personalidad? Tenemos mecanismos defensivos, ¿sí? Que son justamente instrumentos, herramientas para ir resolviendo problemas. Ahora, cuando nuestro psiquismo ve que utilizamos mucho una misma herramienta, es decir, que decimos, mira, fue y utilizó el mecanismo de la evitación una vez, 2 veces, 3 veces, en lugar de ser un mecanismo de defensa pasa a ser rasgo de carácter. Es decir, compramos eso. ¿Qué dice nuestro psiquismo? Che, si vas a estar usando tanto esto, quédatelo. Entonces se suelda con la personalidad. Y entonces empezamos a tener una persona que tiene esta cuestión del es que yo, ¿no? Los esqueístas. Empiezan a ser personas que se excusan. Y todos conocemos a alguno, seguramente alguna, que tiene esta posición y que es muy difícil después justamente la vincularidad ahí, porque se vuelve una persona inconsistente. Claro. Vos ya sabés que te dice, dale, vamos el viernes a tomar algo, te lo dice el miércoles, y vos ya sabés que en cualquier momento, 2 horitas antes, se le cae. Se le cae porque cualquiera de esa lista. El clima, el trabajo, los nenes, la salud, algo. ¿Este esqueísmo en qué se lo ubica? ¿En psicología? Bueno, es el modo en que un poco nombraba esta psicóloga de una forma más didáctica, lo que después pueden llegar a ser, si se pronuncia mucho la excusa y se empieza a volver rasgo de carácter, empezamos a tener ese mecanismo de evitación que después puede llegar a volverse muy cercano a lo que son los trastornos evitativos. Es decir, nos vamos inclinando sin querer queriendo hacia reacciones fóbicas. Recién veíamos una persona que esconde la cabeza, ¿no? Decís, ¿qué es? Bueno, eso es una mecánica bien fóbica, que es por evitación.
Es decir, me corro de aquello en donde encuentro una tensión que no logro resolver. Entonces, la excusa, que parece en principio inocente y que un poco todos sabemos usar ese recurso, que es necesario también, digamos, saberlo usar como todo mecanismo defensivo, guarda una funcionalidad, está bien. ¿Por qué? Porque si no también implica un otro al que siempre tenemos que deber transparencia. Totalmente, ¿no? sí. Y al que tenemos que estar dándole cuenta de cuánta cosa nos suceda. No tiene por qué ser así. Pero lo otro, ¿no? El empezar a usar de la excusa, empieza a volverse peligroso porque nos empieza a dejar en algo que en psicología se nombra como el valle de la excusa, ¿no? Que es esto en donde empieza a aparecer una procrastinación permanente, donde la persona después empieza a tener dificultades para saber verdaderamente si se estaba excusando o de qué se trataba ese no poder. Vos sabés que a veces, a mí me pasó una vez hace poco, una persona que siempre se excusaba, ¿no? Por diferentes cosas. Por ejemplo, nos vamos a juntar a tomar mate, algo simple. Sí. Dale, che, vos sabés que tengo que cortar el pasto. En vez de venir a las 4, venía a las 5. Claro. Bueno, dale, voy mientras cortes el pasto y cebo mate. No, pero porque después me tengo que bañar y tengo que esperar que venga el hombre que me va a arreglar el gas, porque vos sabés que tengo un caño de gas roto. Bueno, yo tengo, ¿querés que te pase el número de un conocido? No, porque, viste, cuando vos ponés como en aprieto a las personas, yo lo he hecho por una cuestión justamente que la otra persona, tampoco hay que forzar los vínculos, lo sabemos, pero decimos, a veces, ¿por qué esto de la excusa permanente cuando hablamos de una relación de amistad o lo que fuera? Sí. Estas excusas permanentes que digo, hasta que no se sientan en el aprieto de decir, después como que afloje y dice, bueno, está bien. Claro. En fin, ¿no? Pero... Sí, o aparece la confesión, casi, ¿no? Que es como un develamiento, porque la excusa es un intento de velar, funciona como un telón. Claro. Es algo que quiero ocultar, ¿no? La cuestión es, ¿qué es lo que pone en juego eso al interior de un vínculo? Lo que empieza es a producir un vínculo imaginario, porque lo que uno ofrece cada vez que nos vinculamos es nuestra falta, ¿sí? ¿Por qué nos socializamos? ¿Por qué nos encontramos? Bueno, porque desde la falta parte el deseo, ¿no? Porque hay algo que no tenemos y lo encontramos en el otro. Eso es lo que constituye nuestras relaciones. Si en eso yo empiezo a no poner en juego mi falta, y mi falta es mi no poder muchas veces, lo que empiezo entonces es a producir una relación que empieza a ser imaginaria. Imaginaria es que empieza a estar falseada. Y esto es lo que uno detecta también cuando el otro empieza a excusarse sistemáticamente. Sí. Empezás a ver un otro inconsistente en donde la relación se empieza a ver muy difícil de llevar adelante, y esto puede ser en lo afectivo y en lo personal, como en lo laboral. También, ¿no? claro. Donde se despliega la misma cosa. Entonces, lo que está bueno es, primero, como siempre, empezar por casa y un poco tratar de descubrirnos a nosotros mismos en nuestras excusas, porque lo más complicado es que la excusa pareciera resolver. A corto plazo resuelve, ¿sí? Funciona, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Claro, ¿no? Totalmente. Porque no te va a permitir encontrarte con tu falta, es decir, encontrarte con vos, y muchas veces justamente lo que hace es que el otro tampoco pueda encontrarte, porque recién veíamos que funciona como un blindaje, es decir, tratando de que el otro esté impedido justamente de ver qué es lo que te está pasando. Y si no te estás queriendo ver con tu amiga porque estás triste, porque tenés ganas de otra cosa, o porque esa amistad ya no te resulta tan interesante, es decir, finalmente encontrarse con eso sería la escena más rica, la más real, y cuando aparece impedido se nos empieza a volver líquida, ¿no? Entonces, primero revisarnos, tratar de hacer este ejercicio, decir, a ver, ¿cuáles son las excusas que yo me digo? Porque la excusa, uno de los problemas que trae, es que nos la terminamos creyendo. Claro, sí, sin duda. ¿No? Miente que algo quedará. Claro, quedará, bueno, claro. Entonces, deshabituarnos un poco a la excusa, estar atentos a las propias como a las ajenas, y entender de que detrás de la excusa hay una inconsistencia en donde estamos tratando de desimplicarnos
y que hay un miedo, porque si hablamos de mecanismos de defensa, hablamos de un miedo. Entonces, cuando empezamos a desplegar eso, a detectar la excusa y tratar de entrar despacito ahí, lo más probable es que podamos salir fortalecidos. Mientras que la excusa, si la dejamos correr, nos termina debilitando y termina a su vez debilitando nuestra trama vincular. Bueno, ¿sí? Mauro. Bueno, Mauro, qué Realmente lindo esto, sí. apasionante como todos los temas que ¿Cuánto siempre estarán tratamos pensando? acá. Voy a ver si hago. ¿Viste? No, dejo ¿cuánta gente tantas estará excusas. A en ver, soledad también? Porque mucha gente le cuesta decir que pone Sí, excusas, ¿no? claro. Como dice, no es que pongo excusas, sino que bueno. Pero también es esto como hacer el trabajito de uno mismo hacia adentro, Sí. ese caminito, a veces no está tan bueno, uno se encuentra con un montón de cosas, es así. Bueno, nosotros después de esta columna maravillosa realmente, no, a mí nos hace falta algo, la próxima vamos a tener algo para ir picando, qué sé yo, mientras hablamos con Mauro, a mí te juro que a mí me dan ganas de tomar un mate, hoy estamos sin mate. bueno, hoy estamos sin mate. Estamos sin mate. Algunos de los productos es una que excusa. vos sabés que él vende unos alimentos del bien. Nunca lo ha dicho, pero yo lo digo porque la gente puede ir y comprar. Yo tengo que ir y probarlos. Sin excusa. Siempre digo, voy a ir y no voy Mauro, nunca. Es una excusa que tengo Ahí yo. va, ahí va. Los esperamos ahí en el mercado Munilla. En el mercado Munilla, sí. Bárbaro. Voy a probar esos alimentos del bien. Buenísimo. Gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias a Mauro, te ustedes. esperamos prontito, nada más que en 15 días. Y nosotros, Carmelo, nos vamos, hacemos una pausa. Llega diciembre y empezamos todos a reflexionar. No puede ser, qué rápido que se pasó el año, qué es esto, finalmente no empecé el curso de inglés. Llevo años diciendo y bueno, de pronto hasta matriculándome. Yo no sé cuántos de ustedes levanten la manito, se han inscrito en cursos gratuitos o pagados de cursos de inglés que nunca realmente han realizado, o cursos para aprender a cocinar online y pues tampoco. ¿Qué me dicen del gimnasio? Como que vamos a empezar a entrenar en serio. No, ahora sí, es que no he tenido tiempo, de pronto no he tenido el dinero para un entrenador personalizado y sin entrenador como que no hay resultados, entonces como que no me animo y ni para qué voy al gimnasio. Levanten la manito los que andan por ahí. Ay, no, yo voy a empezar dieta, pero este fin de semana no, porque es que el viernes hay una invitación, el sábado voy a ir al cine y el domingo, bueno, también como una comida. Entonces empiezo el lunes y como que cada lunes empezamos la dieta juiciosísimos, pero nos toca reiniciar el siguiente lunes porque la dieta la empezamos el lunes y la terminamos el martes. Levanten la manito los que están ahí por ahí, ¿no? Y nos vamos llenando de una cantidad de excusas hasta que se nos vuelve, sin que nos demos cuenta, como casi en una, yo no sé si será una enfermedad o un síndrome o qué sé yo, ¿no? En algún momento escuché o tal vez leí en alguna parte algo que decían que las personas, la diferencia entre las personas que cumplen algunos objetivos, ¿no? En la vida, y aquellas personas que cumplen todos los objetivos y los vuelven goles, la diferencia no es la ausencia de miedo, sino la ausencia de excusas. Entonces, hoy vamos a tener ese tema, obviamente enfocado hacia el veganismo, ¿no? Porque si las excusas son una justificación de pronto para nosotros evadir responsabilidades que tienen que ver con nuestros asuntos personales, con asuntos humanos, de pronto que vamos aplazando esas cosas que nosotros queremos, de pronto alguna conversación con nuestra pareja, de pronto con nuestros hijos o en la oficina con el jefe, y vamos como no queriendo como afrontar de pronto esas situaciones que pueden ser incómodas y nos da miedo, ¿no? Nos da miedo que a nuestro jefe no le guste y como que nos vaya mal, o que de pronto nuestra pareja tome mal las cosas y no queremos enfrentar que de pronto pues la relación no está buena y queremos hacernos los desentendidos porque no queremos de verdad, o sea, así no sea, digamos que no estemos en la honeymoon, pero queremos esa estabilidad, no queremos entrar en conflicto
o enfrentar de pronto a los hijos, a nuestros padres, no queremos hacer esto, ¿no? Entonces vamos aplazando y nos vamos llenando cada vez de más excusas. Ahora de pronto llega alguien en internet y nos hablan de los otros, pero que los otros no son nuestra familia humana, que no son nuestros amigos únicamente, sino que nos hablan que hay otras personas no humanas, y pues como que eso nos impacta y como que como que decimos, un momento, ¿de qué me estás hablando? ¿Otras personas no humanas en este planeta? O sea, ya me vas a hablar que hay alienígenas, o ¿de qué estás hablando? No, esas otras personas no humanas son los animales, ¿no? De las otras especies. Ah, sí, claro, no, tienes razón. Mira, a mi perro le falta hablar. Y mi gato, que dicen que los gatos no son entendidos, claro que son súper inteligentes. Entonces, sí, tienes razón. Vamos un poquito más allá. No solamente estamos hablando de los perros y de los gatos, estamos hablando de los cerdos, de las gallinas. Esto es para risas, por supuesto, porque ¿cómo así que las gallinas? Si tenemos dichos, cuando queremos burlarnos de una persona, decimos, no, es que más bruta que una gallina. Y resulta que las gallinas son inteligentísimas. O cosas, les ponemos como estas cualidades negativas que además no tienen, ¿no? Uy, no, qué pereza esa persona, suda como un cerdo. Y los cerdos ni siquiera sudan, además. Son muy limpios, les encanta el agua y estar fresquitos. Pero cuando decimos, no, vamos un poquito más allá. Ay, no, espera un momento, ya te estás poniendo cansona, Ana Elena. ¿Cómo así que más allá? O sea, ¿más allá en qué sentido? En el sentido que ellos tienen también sintiencia, bueno, y esto significa que ellos son conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea. Ajá, ahí ya hay un silencio incómodo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que si alguien nace con esa capacidad de poder tener experiencias subjetivas, de poder desear algo, comer porque tiene hambre, no simplemente porque cayó el agua, el sol y entonces la clorofila hizo la fotosíntesis como una planta, sino porque tiene hambre en ese momento. Ese alguien tiene hambre y sabe qué quiere comer y qué no le gusta comer, toma sus propias decisiones, ¿no? Por lo tanto, tiene un derecho fundamental, porque los intereses, los derechos son como unas barreras de protección a los intereses de un alguien, y tenemos derechos que correspondan a los intereses. Por ejemplo, un bebé humano no tiene derecho a votar a presidente porque no está dentro de sus intereses. Bueno, pero entre los animales, humanos y no humanos, hay derechos tenemos los mismos intereses a vivir, tenemos los mismos intereses a que no nos consideren cosas para usarnos. Ya la conversación se va volviendo un poquito densa y como que no nos gusta, como que sentimos una incomodidad por ahí, porque decimos, mira, esto que estás hablando me suena lógico, pero realmente como que hay un rechazo y vienen las excusas porque no queremos más. Cuando ocurre algo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos no corresponde a lo que pensamos. Y cuando nos hablan de una manera como tan lógica y nos dicen, sí, mira, cerdos, vacas, pollos, caballos, peces, ellos tienen derecho a vivir y a ser libres, y ellos saben y disfrutan la vida y tienen derecho a esto. Inmediatamente decimos, pero un momento, yo tengo esos animales en mi refrigerador, en mi plato, yo monto a caballo cada 8 días, yo pesco. No nos gusta porque eso nos haría mirarnos frente al espejo como personas violentas, ¿no? Como personas injustas. Y de una vez hay algo como una protección que se llama excusa. Y buscamos culpables inmediatamente. Y para culpables hay una lista grande. ¿Quiénes son los primeros culpables? Siempre cuando nos victimizamos. Porque nosotros no queremos tener la culpa. No queremos afrontar
esa parte de responsabilidad que nosotros tenemos para hacer el cambio en nuestra vida, y lo que nosotros queremos es que cambie todo lo de afuera, todo lo que no depende de nosotros, que cambie el sistema, que cambien los políticos, que cambien nuestros padres, que cambien nuestros hijos, que cambie nuestro compañero, pero nosotros no, que cambien ellos primero. ¿Cómo así? Nosotros nos victimizamos, y victimizarnos nos libera de culpa, pero victimizarnos también nos desempodera, porque significa que vendríamos a ser una especie como de títeres, bueno, manejados por el sistema, por los políticos, por todos menos por nosotros mismos. Es que, o sea, no tomamos nuestras propias decisiones, porque no, somos ahí, víctimas. Así es que todo esto nos hace un ruido en la cabeza y decimos, no, 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 la culpa no es mía, yo voy a buscar culpables. Se llevan el Oscar, el premio de oro, los papás, papá y mamá. No, la culpa, papá y mamá, ellos me educaron así, yo heredé las mismas enfermedades, yo no soy millonario porque mis papás nunca ahorraron, yo no hice la carrera que quería porque es que no me metieron a un colegio bilingüe, entonces nunca aprendí a hablar inglés. Los culpables son mis padres. Si ellos me hubieran metido a una academia de actuación desde bebé, yo estaría en Hollywood porque tengo talento, pero la culpa es de mis padres. ¿Cómo no se les ocurre obligarme? Porque yo sé que me pusieron a clases de arte, pero yo era muy pequeñito y no me gustaba y no me obligaron. La culpa es de mis padres. Ah, pero también el sistema. Es que este sistema está diseñado para que los pobres cada día más pobres y los ricos cada día más ricos. Culpable a los políticos. Oh sí, un presidente es el culpable y quién lo eligió finalmente. Pero pues como esas son las leyes, ellos son más poquitos pero tienen el poder. Entonces si ellos dicen que hay que hacer las cosas de una manera, pues nosotros tenemos que obedecer a eso, ¿cierto? Y finalmente cuando ya se nos acaban las excusas y decimos no, pero espérense, Dios es el culpable. Él nos hizo así, siendo Dios, y se le reveló el ángel y Satanás y todo, ¿no? Ahora uno, un pobre ahí, así nos hizo imperfectos. Ah, no, la culpa es de Dios. Además en la Biblia dice, ¿no? Ahí dice clarito, 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 clarito. Ahí dice muchas cosas. O sea, los animales, cero en la Biblia, cero. Pero también dice que a los homosexuales aborrecerlos. También dice a las mujeres infieles lapidarlas. Dice muchas cosas en ese libro. Y entonces cogemos lo que nos sirve y lo que no, pues no. Entonces, hoy tenemos la psicología de las excusas con Mauro. Él es de psicología, el psicólogo de activismo vegano en Instagram. Psicología Verde creo que es su Instagram. Y voy a buscarlo para que entonces conversemos con Mauro un ratito mientras, pero primero, a ver, vamos a invitar a Mauro acá. Mauro, te invito, déjame ver. Bueno, me hice un cortecito y entonces me cambié el peinado, me lo cambié de lado porque con el pelo tan largo que ya lo tenía, no, qué cosa tan horrible. Peinado a la mitad parecía la tía peluca y ahora entonces me peino de lado y con el cortecito entonces parezco la Cuchiemo y bueno, me ven un solo ojo, el otro por favor, bueno ya me lo han visto entonces ahí ustedes, porque no me quiero estar cogiendo el pelo así que es fastidioso. Mauro, ¿estás? Dime, existes, bienvenido Mauro. Hola Ana, Buen día. hola a todos, ¿cómo están? Oh, bien, aquí con un look un poquito emo, porque me corté este pelo, porque es muy chistoso, me dice por ahí, no, cortes ese pelo en la cara, y yo listo, me lo corto, y ahora mira, ahora sí que está. Yo estoy, te digo, también con el pelo largo, yo tengo el pelo muy largo, y ahora en el verano no sé qué hacer, estoy Pero viendo a ver cómo resolver. claro, eso es lo mejor, se lo agarra uno atrás y listo, pero bueno, ahí me lo metí detrás de la oreja y yo no sé, pero así nos hicimos esta charla. Mauro, qué alegría tenerte aquí en casa. Igualmente, Mira, Mauro, yo creo que muchos ya, pues, veganos y personas que están en transición, que están haciendo las terapias contigo para hacer la transición al veganismo,
pues obviamente te conocen, pero de pronto tenemos gente nueva y para esos invitados yo quisiera que te presentaras, les contaras de ti, qué es la psicología, cuándo llegó la psicología a tu vida y luego el veganismo fue antes o después, ¿por qué? Y eres activista, ¿cómo es ese activismo? ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, cuéntanos toda esta presentación, por favor, y yo mientras tanto Bueno, recibo saludos acá. bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Bueno, soy Arranca Mauro. el inicio. O sea, tú eh, y de dónde, cómo son tus estudios, hace cuánto te hiciste vegano, cómo y por qué te hiciste vegano, y cómo era tu relación con los animales antes de ser vegano. bueno, en principio soy licenciado en psicología. Tengo una formación principalmente en psicoanálisis, aunque después también hice una formación en hipnosis, una formación en psicodrama. Tengo como siempre fui muy curioso y atravesé la mayoría de los modelos de formación en psicología los conozco. Eh, Me hice vegano, creo yo, a partir de arribar a mi edad adulta, y empezar a responsabilizarme plenamente por mi autonomía, y eso coincidió en mi caso un poco con mi irme a vivir solo, ¿no? Cuando me independicé y empecé también a gestionar mis gastos y a poder administrar mi alimentación de forma plena, creo que ahí empecé a poder eh, reflejar lo que ya traía, ¿no? Y a mí creo que cuanto más indago, más encuentro veganismo en mi historia. Creo que siempre estuvo dando vueltas una, una incongruencia en relación a la relación con los animales, a la alimentación. Siempre tuve algún ruido y lo escucho cuando, cuando era chico, recuerdo cierta aprehensión con la carne, con ver la cocina de los animales. Me generaba un rechazo que siempre estuvo, pero también una sobreadaptación en torno a eso, producto de, bueno, ambientes de crianza. También vengo de una familia donde había eh, cierta pregunta en torno a esto, con lo cual no me era indiferente. Yo tengo un tío que es vegetariano históricamente, con lo cual en la mesa familiar siempre había alguna temática en torno a esto que facilitaba la pregunta, ¿no? Entonces yo siempre estuve como muy cerquita de esta temática. Eh, y bueno, a partir de mi independencia empiezo a no querer ir a comprar directamente a la carnicería por un tema de rechazo, de que no me gustaba. Empiezo por ahí, ¿no? Y después, bueno, el proceso va desarrollándose hacia el veganismo. Y en paralelo a eso, empiezo también a transitar mi camino profesional, ¿no? Mi carrera. Al principio bajo los ejes más convencionales, una clínica de consultorio más clásica, eh, pero todo el tiempo atravesada por mi propio proceso, ¿no? Al interior de eh, las preguntas, las incomodidades que iba descubriendo, y un poco desde ahí también empiezo a trazar un puente entre el veganismo y la psicología, a empezar a incluir dentro de la perspectiva psicológica los procesos que conllevan el veganismo, a estudiarlo, a empezar a poder ponerles palabras a esos procesos, ¿no? Porque empecé a darme cuenta de que, bueno, no era el único, ¿no? Que atravesaba esas dificultades, y que son procesos en donde muchas veces nos hace falta encontrar una guía, encontrar un espacio, ir construyendo algunas respuestas, y así empieza a surgir Psicología Verde dentro de
también una otra transición que hago que tiene que ver con desurbanizarme, con dejar la ciudad de Buenos Aires, irme a vivir hacia la ruralidad. Ahí el contacto con los animales se vuelve mucho más cercano, ya deja de ser la carnicería para pasar a ser el caballo, la vaca, el perro, la gallina, o los peces en el río. Empiezo a tener un contacto mucho más próximo. Eso me lleva al activismo. Fundo junto a Mariana una organización de activismo, donde empezamos a trabajar territorialmente, a hacer rescate de caballos, a llevar adelante campañas de concientización para niños. Bueno, ahí empiezo a desplegar todo lo que es el activismo territorial, que empieza por el contacto directo con los animales y enseguida nos damos cuenta que tenemos que empezar a articular con la comunidad y con los agentes municipales, a presentar proyectos para regular, por ejemplo, las prácticas de las jineteadas, empezar a problematizar esto. Bueno, ahí arranca todo un camino larguísimo que todavía, ahí vamos, ¿no? Ahí ando. Esa sería como de dónde vengo a dónde estoy. ¿A dónde estás? Sí, y es justamente el lunes vamos a estar con el tema de las tradiciones versus veganismo, o debería ser veganismo versus tradiciones. Esto está bien fuerte, ¿no? Es muy complicado en nuestros países que tenemos estas herencias españolas, árabes, del tema de los animales siempre, en todas las tradiciones. Ahora que viene el Thanksgiving acá, son 60 millones de pavos en un día. Bueno, se quedan para ser de una vez sacrificados, ser pues sacrificados, por utilizar esa palabra, ¿no? Y no ponernos aquí violentos, digámoslo así. Pero sí, o sea, esto es bien complicado. Bueno, Mauro, mira, cuando a las personas de pronto se les habla de veganismo y como que empezamos a entender, ¿no? Que los animales realmente son sujetos, que hay alguien ahí. Caemos en cuenta, como decimos en Colombia, caemos en cuenta de algo que no nos gusta, que nos incomoda muchísimo. Y es que hemos sido parte de una explotación, de una violencia en contra de estas criaturas. Como que nos damos cuenta por primera vez que existen, que no solamente han sido los perros y los gatos que hemos tenido cerca, sino que han estado ahí muertos, ¿no? Para nosotros en los supermercados, en los restaurantes, y de pronto no nos gusta lo que vemos en el espejo. O sea, nos miramos al espejo y decimos, yo hice parte de esto. No nos gusta sentirnos personas violentas o malas o algo así. O sea, no, es imposible. Decimos, miren, por ejemplo, cualquier persona dice, pues yo no soy perfecto, todos tenemos defectos, pero me consuelo de que por lo menos no soy un asesino, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Por lo menos no soy un asesino, no soy tan malo. Pero cuando te haces vegano, sabes que tú has pagado, que has sido parte de la explotación de estas criaturas y has pagado y has comido sus cuerpos. Esto, ¿qué dicen los pacientes cuando llegan a tu sala de terapia? ¿Cuáles han sido como experiencias, sin contar los nombres, que tú nos puedas como comentar así más fuertes que hayas tenido? Sí, la mayoría de los pacientes cuando llegan a terapia, llegan porque de entrada hay algo de la identificación del yo que se vio conmovida. Y esto siempre es parte del motivo de consulta, consciente o inconscientemente. Y esto es algo que nosotros estamos siempre atentos a detectar. ¿Qué fue lo que se conmovió acá? Porque algo se corrió. Cuando vamos a terapia, algo se corrió, ¿no? Se corrió el lugar. Es decir, y muchas veces la demanda, en principio, inconsciente es, vamos a restituirlo, ¿no? Digamos, nuestra primer tendencia cuando atravesamos una crisis es querer evitarla
y volver al estado anterior, que es de estabilidad, es decir, nuestra búsqueda de conservación, ¿no? Entonces, cuando aparece una demanda de terapia, en principio suele haber algo que se deslizó, que se desacomodó, y donde muchas veces, en lugar de hacer el movimiento regresivo, que es restituir el orden anterior, lo que en general se lanza es un proceso de tratar de crear un nuevo orden, ¿no? Lo cual es una de las cuestiones que se abordan en los procesos de terapia, que es la constitución subjetiva a partir de ese evento en torno al cual hay algo de nosotros que desconocemos, que irrumpe, y que no sabemos cómo incorporar, ¿no? Entonces, el espacio muchas veces de terapia es aprender a reconocer eso y aprender a reconocernos en eso, lo cual conlleva un movimiento en donde tenemos que refundarnos muchas veces. Y el veganismo, dentro de eso, claramente produce viene a conmover algo de la identidad yoica. Vos fíjate que la mayoría de quienes están en el veganismo ubican un antes y un después respecto a esa percepción de sí mismos, ¿no? Y incluso muchas veces en sus prácticas, en sus vínculos, digo, lo que arranca por la alimentación es después lo que queda mucho más en segundo plano, y lo que aparece con un carácter muchísimo más potente en general es todo lo que se conmovió de nosotros, ¿no? Todo lo que nos transforma. Un evento que viene a hacernos revisar todo, ¿no? Como vos planteabas, bueno, imagínate hasta dónde te lleva a tener que resignificarte en torno a la historia de vos que te venías contando, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona en el cerebro el tema de las excusas? Porque si hay excusas realmente fantásticas es en esto del veganismo. Excusas como la de la isla desierta, o sea, ¿qué posibilidades hay de verdad que una persona en el día de hoy caiga de repente en una isla desierta pero llena de animales? Ninguna. Vivimos en un país, en un planeta superpoblado, repleto de supermercados, repleto de restaurantes, de opciones de todo, y islas desiertas llenas de animales, pues no hay. Sin personas, una isla en el planeta llena de animales, entonces habría que crear esa isla sin gente, sin casas, con muchos animales, por si llega un vegano, va a dejar de ser vegano, se los va a comer. O sea, ¿cómo funciona la mente para crear excusas tan fantásticas como eso? O sea, a mí esas de las que más en este ciclo de excusas, fíjate, y es muy reiterativa, o sea, a todos casi que nos han dicho, ¿y quién le hace caso de caer en una isla desierta? Claro. Bueno, vamos a poner un poquito de palabras sobre las excusas desde una perspectiva psicológica, ¿no? Es decir, okay. La excusa, en principio, tenemos que entender que es una maniobra desimplicativa, ¿sí? Es una maniobra que tiene por objetivo desimplicarnos, y desimplicarnos es sacarnos de escena. Es el ejec, ¿viste? Cuando los aviones te muestran que tienen el botón este de salir de la nave, ¿no? El eyector. Eyector, eso, ¿no? Claro, es eso, es el ejec, ¿no? Te saca de la escena, te desimplica, es ese botón al que de algún modo apelamos cuando necesitamos salirnos de esa escena. Entonces, es una maniobra desimplicativa que pertenece a los mecanismos defensivos, ¿sí? Nosotros tenemos mecanismos defensivos que son justamente herramientas para sacarnos de aquellas situaciones en las que no podemos sostenernos, ¿sí? Y los mecanismos defensivos son del yo, ¿sí? Esto, desarrollo de Anna Freud, es mecanismos defensivos del yo. Es decir, los mecanismos previenen al yo, no al sujeto ni al ser. Es decir, están protegiendo una identidad, ¿sí? Entonces, cada vez que hay un mecanismo defensivo, estamos tratando de proteger
algunas de las creencias que tenemos de nosotros mismos que se configuran en torno a una identidad. ¿Sí? Entonces, la excusa es un intento de que aquello que siento que está poniendo en peligro una identidad se ponga a resguardo. ¿Sí? Entonces, la excusa, primero que es un intento de protegerse. ¿Sí? Lo que tenemos que poder rastrear es, en todo caso, de qué nos estamos protegiendo y cómo funciona la excusa. Porque si hablamos de mecanismos defensivos del yo, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué el yo necesita protegerse tanto? ¿No? Te iba a preguntar eso, ¿por qué? ¿Será que nos victimizamos, nos sentimos como víctimas de todo? Minutos antes de que entrara les estaba comentando un poco acerca de eso, ¿no? Que somos las víctimas o nos consideramos así como unos títeres, como si no tuviéramos la voluntad de nosotros y el poder de cambiar aquello que sabemos que está mal y que está en nuestras manos cambiar. Y entonces nos victimizamos y con eso ya no tenemos la culpa, buscamos un culpable que pueden ser nuestros padres, la educación, Bien. el sistema. Hay mucho de victimización ahí. Bien, sí, yo ¿No? agregaría una palabrita como para darle una vueltita al sentido de victimización. Nos victimizamos, sí, pero yo diría nos infantilizamos, ¿no? Porque, de hecho, la excusa es interesante identificar que hay un momento donde aparece el recurso. Vos hablabas al principio, te escuchaba y decías, bueno, los bebés, mencionaste en un momento, no votan presidente porque no tienen un interés en ello. Los bebés no ponen excusas. No se excusan, ¿no? Digamos, sin embargo, hay un momento donde el niño aprende a excusarse. Es un aprendizaje que de hecho tiene que ver con el desarrollo de la teoría de la mente, y es entender que no existe la transparencia. Al principio el niño cree que el otro puede saber lo que nos pasa, y entonces no miente, no por una pureza moral, sino porque no tiene sentido, porque cree que en realidad no puede ocultarse del otro, ¿no? Es decir, el principio de transparencia es, bueno, lo que yo sé vos lo sabés, entonces estoy todo el tiempo expuesto ante vos. Hay un momento en el que descubre que yo soy yo, que vos sos vos, y que entonces entre nosotros hay una diferencia, y que yo puedo mantener a resguardo algo y que vos no te enteres, ¿no? Esa es la conformación del yo, es decir, el yo empieza a formarse, y se empieza a formar como todo lo que empieza con ciertas debilidades, con cierta vulnerabilidad, ¿no? Al principio, en nuestros primeros años, hay una vulnerabilidad yoica. Es decir, el yo se tiene que construir, pero en esa construcción estamos vulnerables. En ese momento, la maniobra de la excusa es necesaria para la consolidación del yo, ¿sí? Entonces, los mecanismos de defensa pertenecen en su origen a la protección del yo para permitir su desarrollo, y son funcionales y necesarios. El niño tiene que aprender que al otro en algún punto le puede mentir o que se puede excusar, porque a través de eso va conformando su yo, ¿no? Si no lo hiciera, habría algo de esto que no sucedería. Entonces, cuando hablamos de victimización, y yo te agrego infantilización, estamos prolongando una estrategia infantil, que lo que nos señala es que existe una inconsistencia identitaria. Es decir, que hay quien se excusa mucho, tiene un yo débil, un yo infantil. Hay una estructura yoica que no alcanzó aún un desarrollo maduro. La maniobra desimplicativa pertenece a una identidad yoica inconsistente, ¿no? Y cuando digo inconsistente es que se percibe en riesgo y entonces necesita defenderse, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Si no, decimos, ¿eh? Porque por ahí son muchos términos. Cuando tú hablas de defensa,
aprender cómo defendernos y de la infancia y de los niños y de todos estos recursos que nosotros tenemos para protegernos. Fíjate que las madres, cuando nuestros niños empiezan a ir a la escuela, siempre tenemos mucho miedo y les enseñamos sin preguntar. Por ejemplo, si un hijo nuestro llega y mamá, alguien, no sé, me golpeó, por ejemplo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y te defendiste? ¿Y le golpeaste? ¿Te dejaste? O sea, no preguntamos ni siquiera, ¿y qué le hiciste de pronto para que te golpeara? O sea, ¿o qué sucedió? Nuestra reacción inmediata como mamá es que defender a nuestro hijo y que nuestro hijo aprenda a defenderse y que aprenda a reaccionar, y así vamos creciendo en la vida, como a reaccionar sin ni siquiera, o sea, siempre estamos como prevenidos y respondiendo como si fuera un ataque. Y eso lo vemos mucho en los activistas veganos, donde a veces yo esos comentarios pues los borro, pero no faltan los comentarios que yo digo, pero yo que no estoy diciendo, o sea, que dije. Y de pronto entra algún señor furioso y en un, no sé, en un post cualquiera como esta conversación que tenemos ahora, señora, yo voy a seguir comiendo lo que yo quiera y usted, y yo digo, pero yo ni siquiera estábamos hablando como de eso propiamente, ¿no? Entonces la gente entra de una vez en una defensa y súper agresivos además. Bueno, y te dicen que el agresivo eres tú. Entonces, como que no nos escuchamos o como que no nos escuchan, o escuchan otra cosa, o se siente la persona como agredida, como invadida o algo así, ¿no? Entonces, no todos somos iguales y a todos nos llega la información, una nueva información de una manera pues diferente. Yo me doy cuenta, por ejemplo, y puedo sentir y percibir cuando le hablo a alguien de veganismo en persona, cuando tengo la oportunidad, de pronto que se va dando una charla, y hablar de veganismo es hablar de ellos, de los animales. Bueno, hombre, ¿quiénes son ellos realmente, no? Y, por ejemplo, la persona que estaba haciendo mi corte esta mañana, y nada, le muestro animales hermosos y corderos y, oh my God, y ahorita y un pavo precioso que había, y pensar que ahora viene Thanksgiving, no. Entonces, si hay esos silencios incómodos donde ni siquiera estoy diciendo, yo misma me quedo callada, yo digo, no quiero incomodar, pero yo siento que la persona cae en cuenta, dice, ay, qué pavo tan divino, y yo sí, y realmente se me salió, ay, viene Thanksgiving. Y hubo ese silencio, como que esa persona cayó en cuenta que seguramente ya compró su pavo y lo tiene congelado listo para comer, y hubo un silencio ahí, y al rato viene y me dice, mira, y uno, esto del veganismo, uno tiene que hacerlo así, o esto es poco, ¿cómo es? Porque sentí como esa, realmente le impactó, ¿no? Ver simplemente un pavo hermoso y el comentario viene Thanksgiving, eso fue todo. Y le dije, mira, si quieres sígueme en mi Instagram y conversamos, ¿no? Entonces yo dije, se la mando porque uno ve que las personas no quieren sufrir, las personas no quieren sentirse mal, Mauro. ¿Ves? Eso es lo que yo siento como más con esto, ¿no? Y vienen todas las excusas, bueno, no es mi culpa, si yo cambio, pues no va a cambiar, igual ya están muertos. Vienen todas estas excusas, que por eso yo he creado este ciclo, he invitado a los activistas, a los cuales les agradezco mucho que participen, porque no es algo simple esto de responder las excusas. A mí me parece que no es una cosa que haya que tomar de manera superficial, ¿no? Me parece que detrás de la... sobre todo creo que vos, fíjate que en los espacios de terapia, lo que siempre se trabaja es en torno a la implicación. Es decir, el corazón de una terapia es implicarnos, ¿no? La pregunta casi por regla de un terapeuta es, ¿y a vos qué te pasa con eso? ¿No? Es como, casi siempre es en esa dirección, es traer al sujeto y que identifique qué le pasa, es, vamos a entrar acá, ¿no? Es llevarnos de la mano a que te animes a ver qué es lo que a vos te produce, ¿no? Los mecanismos de defensa es con lo que nosotros trabajamos
Es decir, nosotros trabajamos para ir sorteando los mecanismos de defensa, identificándolos y aprender cómo es la mejor forma de que ese mecanismo no se refuerce, ¿no? Porque sabemos que cuanto más se refuerza el mecanismo defensivo, más difícil es conmoverlo, ¿no? Entonces, la excusa muchas veces lo que nos permite, si nos lo permitimos, es mostrarnos una coordenada a revisar, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Y esto sirve para el veganismo, pero sirve para la vida, y es porque todos, todas y todes nos excusamos, ¿sí? Es un recurso que de algún modo tenemos, y lo podés hacer cuando llegaste tarde a la reunión, lo podés hacer cuando te encontrás interpelada en torno a el veganismo, o en cualquier otra dimensión, quizás de las que pueda surgir más adelante, ¿no? Entonces, el ejercicio de aprender a reconocernos, excusándonos, y poder revisar eso, ¿no? Me parece que ahí hay un valor, porque de ahí salí fortalecido. Si te permitís de practicarlo, ¿no? Vas a encontrarte con esa inconsistencia que está intentando sostenerse cuando ya no tiene posiblemente desde dónde hacerlo, ¿no? Y es un modo también de permitirnos transformarnos, ¿no? Es decir, de identificar las partes nuestras que quizás ya no nos identifican, ¿no? Y relanzar ahí una reidentificación, ¿no? Es decir, la posibilidad de un yo vivo y no un yo cristalizado, ¿no? Y viene un poquito también a esto de las tradiciones. Se ve mucho cuando ves un poquito las tradiciones, cuando una persona tiene tan arraigada su identidad, lo que sabe de sí misma, en torno a una o dos o tres prácticas, en torno a las cuales lleva adelante el 90% de su vida y de su tiempo, te das cuenta de que es una persona que está precarizada en términos psicológicos y que no tiene, posiblemente, la posibilidad de introspectarse más allá. Soy si monto un caballo. Soy el que monta el caballo, por ejemplo, y es todo lo que sé de mí. Soy un hombre que monta un caballo. Bueno, ¿qué pasa si ese es todo el texto que tiene tu yo? Es decir, el yo adentro se va escribiendo de pedacitos que nos nombran, ¿no? Yo te digo, bueno, yo soy Mauro, soy psicólogo, soy vegano. Bueno, voy armando una lista en torno a la cual te digo quién soy, ¿no? ¿Qué pasa si en esa listita solo dice, yo monto a caballo? Y vos me decís, no montes a caballo, y yo te digo, no sé quién soy. No me toques eso que no sé quién soy, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve muy delicado, ¿no? Por ejemplo, en torno a las tradiciones, donde hay identidades enteras formadas en torno a una o dos prácticas, Y basta. ahí hay un nudo de tensión muy fuerte. Ese es el del lunes. Te invito a que estés muy pendiente porque vamos a estar el lunes con el tema de las tradiciones, el sesgo cultural y el veganismo. Es muy complejo, Mauro, porque ahí tenemos las tradiciones, por ejemplo, religiosas. Bueno, que imagínate, la Semana Santa, la Navidad, todas estas tradiciones como tan arraigadas o otras tradiciones que de pronto sentimos un alivio, que las sentimos como ajenas a nosotros, ¿no? Esta tradición de la isla Feroz, donde matan delfines, es una cosa impresionante, o en Yulín. Entonces nos sentimos como tranquilos cuando son ajenas a nosotros, pero cuando nos incluyen, es difícil porque la gente dice, ¿yo qué voy a hacer en la mesa? Vamos a orar alrededor, si ya no oramos alrededor de un pavo muerto, asado. Si la gente se une las manos a orar, a darle gracias a Dios con el pavo ahí, y ya no está el pavo ahí, entonces ¿qué va a haber? O sea, verdura, lentejas, ya no tendría la misma significancia. Tiene que haber un ser, alguien que fue alguien, un alien, ¿no? Como que cobra un sentido. Entonces esto viene de algo que yo digo, todo lo que hemos avanzado nosotros a nivel, no sé, en la ciencia avanzamos impresionante, pero en esta otra cosa realmente espiritual, la gente siente que avanza en la medida que hace yoga o que toma jugos verdes, que abraza árboles, pero esa exclusión
Y esa dureza y esa falta como de reconocimiento del otro, de los animales, Sí. de los seres, de esos otros no humanos, no, porque nos sentimos poderosos al tener a alguien ahí subyugado, al perro, este es mi perro, es sit, down, up, ja, mira, y hace esto, a ver, la vuelta, baila, mira, es mi perro, y hace lo que yo digo, porque es tan inteligente como yo y se parece a mí, yo me parezco a mi perro. Entonces, yo digo, wow, avanzamos en tantas cosas que yo digo, hacemos cosas sorprendentes. A mí me encanta, yo siempre comparto mis historias, música, es de las cosas que a mí yo creo que más admiro en la humanidad, la capacidad de hacer música, me parece fascinante y es lo que siempre yo comparto en las historias y reconozco en los humanos. Y tenemos cosas muy bonitas, pero porque es tan difícil ver en los ojos de otro animal, de otra especie, a un alguien. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es como si hubiera dos partes en el cerebro o como muchas voces, y unas voces que nos dicen cosas que son reales y otras voces que inventan, que dicen cosas que no son reales, que no es verdad. Y esas cosas vienen como de las emociones y cubren a la razón. La razón sabe muy bien lo que tenemos que hacer. Las personas saben lo que tienen que hacer, pero gana ese otro de capricho, como decías tú, como ese infantilismo de permanecer en que esperemos a que los demás cambien. ¿Por qué tengo que cambiar yo? O sea, es tan fácil quitarnos de culpa y así nos desempodere el hecho de tener excusas, porque las excusas y victimizarnos nos desempodera, nos deja convertidos en títeres de una sociedad, títeres de las tradiciones, donde somos parte de una masa que va a ir haciendo lo que todos hacen y no somos capaces de decir, yo soy diferente. No, yo no me voy a sentar en esa mesa y no me voy a comer ese cadáver de ese pavo que era una criatura tan hermosa como el perro que tienen ahí. Yo soy diferente, no voy más y voy a afrontar con valentía y voy a celebrar la Navidad con música, con poesía, con literatura, abrazando a mis seres queridos y más música. ¿Pero por qué? Con frijoles o con una hamburguesa hecha de lentejas. Delicioso. ¿Por qué me tengo que comer a alguien que quería vivir? Porque es tan difícil ser diferente y decir no. Yo no me voy a victimizar, yo no es que, ay, no es mi culpa, es que la Biblia dice, es que Dios dice, no, come on. O sea, ¿por qué es tan difícil esto, Mauro? De verdad, es una cosa que Sí, yo te escucho y pienso que es importante entender que en, en la excusa hay mucho miedo, ¿no? Eh, porque te estás corriendo de ese lugar en donde sos parte, ¿no? La tradición, eh, las costumbres, son un lugar que nos protege muchísimo, ¿no? Porque nos da esa seguridad, de, sobre todo la seguridad de la repetición, ¿no? Eh, de eso que siempre ha sido, y si siempre ha sido, será. Y entonces en eso encontramos el control, en ese control encontramos que hay previsibilidad, y en eso encontramos seguridad, ¿no? Que es una de las cosas que cuando hablamos de una posición infantil, cuando hablamos de sentirnos vulnerables, es lo que más buscamos. Esto que vos decís de correrte de lo esperable, esa ruptura con el otro, esa emancipación, y vuelvo al origen de nuestra charla, cuando vos me preguntaste, bueno, ¿cómo fue mi ingreso en el veganismo? Y yo te hablé de mi proceso de independencia, ¿no? Digamos, finalmente te hablo de cuando yo alcanzo en mis términos una adultez, mi autonomía, cuando me hago cargo de mí mismo y de quién soy y qué pienso, ¿no? Digamos, ese acto es de una liberación muy grande, te empodera enormemente, te descubrís, pero también tenés que poder hacer ese salto en donde salís del ala de la protección y la seguridad que te puede brindar ese gran otro que puede ser la sociedad, la familia, los padres, los políticos o una costumbre, ¿no? Que te asegura.
te dice lo que tenés que hacer, cómo, cuándo, tal día, a tal hora, te sentás, te da el ritual, ¿no? Te arman el ritual y vos lo ejecutás literalmente, ¿no? Digamos, y en esos condicionamientos hay algo respecto a quién soy que está siendo respondido de forma anticipada por ese otro. En la medida que no cuento con el texto propio, y ahí viene un poco la posibilidad de perdernos, ¿no? Digamos, es necesario perdernos para descubrirnos, porque ese primer momento donde nos corremos de lo que nos puede estar brindando de protección, la tradición, la seguridad, la familia, la sociedad, hay mucho desconcierto ahí, ¿no? Hay que permitirse también entrar en esa noche oscura, ¿no? Donde decís, ok, me voy a correr y voy a ser el paria, el excluido, el rechazado, el raro, ¿no? Digamos, y en el veganismo, como proceso que también refleja ese movimiento, esto está también en juego, ¿no? Es decir, cuando pasás de ser el que disfruta el asado a ser el que señala el asado como el acto de sacrificio invisibilizado, ok, vas a recibir todas las miradas hostiles, vas a recibir el bullying, vas a recibir todo lo otro en donde vas a ser expulsado de la fiesta, ¿no? Ese costo es el que se resiste, ¿no? Digamos, entonces hay una resistencia que no es casual y que en general creo muestra en dónde estamos ubicados respecto a esa posición de pronunciarnos, ¿no? De aparecer. Por eso decía, la excusa es un intento desimplicativo, es un intento de sacarnos de la escena, de borrarnos, de no dar cuenta de nuestra marcación, ¿no? Sí. Y esto es... No es culpa, no es nuestra culpa, pero igualmente nos imposibilita a hacer lo que queremos hacer en esta vida, a tener algún logro, a empoderarnos, a tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Sí. Tenemos excusas, tenemos que hacer lo que hacen los demás, estar respaldados en esa excusa y es frustrante, es totalmente aplastante estar detrás de una excusa. Puede ser algo que es totalmente liberador cuando te sales de ahí y puede haber, según cada persona, así como cada persona, como tú dices, hay algunas personas, por ejemplo, que se identifican solo con una actividad, con una. Yo soy el que monto el caballo, yo soy Claro. el que cuida los toros, o yo soy el carnicero y ya. Entonces, si ya me hago vegano, pues obviamente no voy a ser carnicero, entonces ¿quién soy? No soy nadie, no soy nada, pero ya está. Bueno, Claro. hay un tema ahí también como espiritual, yo no sé cómo funciona, la psiquis va conectada, que es primero la conciencia, la psiquis, el espíritu, están las emociones, cómo es el orden ahí, está el intestino, le manda orden al cerebro, ¿dónde llega primero como ese mensaje, bueno, y dónde lo procesas como realmente, ¿no? Porque a veces uno dice, hay niños que nacen, son hermanos y uno ve como una conciencia en un niño distinto. Está el niño que coge al gatico y a mirar si le puede arrancar la cabeza y la pata al tiempo, así como, no, jalarlo. Y el hermanito, hijo del mismo papá y de la misma mamá, son chiquitos, no les han enseñado nada, no podemos hablar de conciencia, porque no hay conciencia, estamos hablando de 2 años. No, espera, o sea, no le arranques la cabeza al gatico, ¿no? O sea, entonces eso, nacemos con un espíritu, y ahí, o sea, sin hablar de religiosidad, ni poner términos de bueno o malo, pero ¿qué es esto que uno ve como, no es como una conciencia tampoco de vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que mueve a las personas a que de pronto reconozcan en el otro a alguien que merece un respeto, que merece vivir? Y como desde antes de que les hablen de nada, simplemente niños pequeños, que hay unos que de verdad uno los ve con los animales y uno dice,
Oh, por Dios, no lo dejes solo con ese animalito que lo va a triturar, mientras que hay otros que desde pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ahí el tema? No sé si te puedo responder tanto, pero yo sí se me ocurre con el ejemplo que vos das de los hermanitos, que primero no hay dos escenas iguales. Ya el que pertenezcan a la misma familia, que tengan los mismos padres, no quiere decir que tengan la misma vida. De hecho, uno ya tiene a un hermano y el otro no. Hay que ver, y cuando, por lo menos en terapia, desplegamos un análisis para tratar de encontrar cuáles son los modos en que nos fuimos construyendo, casi siempre encontramos qué nos iba pasando, ¿no? Y entonces hay veces que hay un hijo que se crió sin tanta atención de nadie y entonces las pulsiones exploratorias, agresivas, no tienen nada que las acote y las conduzca y entonces simplemente aparecen desplegadas sobre cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, entonces la agresividad frente a un animal puede ser reflejo también de la desatención que el niño transita y la expresión de lo que a él le pasa en ese contexto, mientras que quizás el hermanito ya tuvo la atención de ese mismo hermano y eso lo puso a resguardo de algo, ¿no? Porque además ya vio que si lastimabas al gatito generabas una reacción negativa y entonces ya leyó ese resultado y entonces se puede subjetivar distinto, ¿no? Entonces me parece que es más, sin entrar, como te decía, para no mezclarnos en cuestiones ligadas a espiritualidad, solo con nuestro ambiente de crianza tenemos suficiente para descubrirnos y para poder entender qué nos pudo haber pasado, ¿no? Y en esa mirada prolija, minuciosa, despacito, casi siempre nos vamos descubriendo. Y con eso, por lo menos, ya hay un montón. Que la mayoría, digo, si querés hasta para dejar trazar ahí la línea con la espiritualidad y ese más allá, ¿no? Descubrir nuestra historia, entender qué nos fue pasando, es lo que hace que demos vuelta la pirámide invertida del yo. Si vos tenés una pirámide invertida, es decir, que se soporta en un solo punto, en el vértice, ¿sí? ¿Se entiende la pirámide invertida? Entonces, todo el peso descansa en un punto y ese punto no puede conmoverse sin que se caiga la estructura. Ahora, si vos tenés una pirámide con una buena base, conformada con muchos puntos de anclaje, tenés un yo robusto, consolidado, consistente, en donde lo pudiste ir construyendo en ese desarrollo, lo más probable es que ahí puedas darle muchas formas a eso, porque tienen dónde soportarse. Esa construcción de nuestra base, esa estructura, se va construyendo en nuestro desarrollo, ¿no? Esto es lo que muchas veces aparece cuando llega una persona a terapia, se despliega eso. A ver, es como cuando el arquitecto mira tu casa y te dice, che, pero acá falta una columna. ¿Y esto quién te puso esta pared acá? Acá esto no te pusieron, ¿viste? Bueno, empezás a ver cómo estás hecho. El psicólogo es un poco eso, un arquitecto de nuestra estructura que muchas veces no sabemos cómo es, y de la mano de alguien aprendemos a descubrirla, ¿no? Y el problema es que muchas veces la misma persona que tiene la pirámide invertida y que todo su yo descansa en un punto, es de la persona que está más lejos de poder acercarse a un espacio, ¿no? Y de poder trabajar y de encontrar acceso a algún recurso en torno a ponerle algún puntal, ¿no? Apuntalar esa estructura, ponerle algún soporte que nos permita ir haciendo la reconstrucción, ¿no? ¿La psiquis va más ligada a la razón o a las emociones? ¿Cómo? ¿La psiquis va ligada más a la razón o a las emociones? La psiquis, yo diría que la razón es del yo y por eso es secundaria a las emociones que son primarias, ¿no? El bebé tiene emociones, no tiene razón. Todavía la razón se desarrolla cuando hay un yo. El yo se va construyendo, ¿no? Es ese modo de diferenciación con el otro. Y vamos también para poder construirlo generando mecanismos de defensa para que se pueda formar. Una vez que se forma, aparece la razón dentro del yo,
¿no? Las emociones son una cuestión anterior y, y están de origen, ¿no? Digamos, que es distinto de los sentimientos, diría, ¿no? Digamos, el sentimiento después es una producción del yo, es un texto, en el sentimiento siempre hay una historia, ¿no? Las emociones son más del cuerpo, hay una afectación física, ¿no? Tenés miedo, tenés angustia, tenés tristeza. Y por ahí las excusas, ¿cómo la gente puede identificar cuando la excusa puede ser casi que algo enfermizo, como las personas que dicen muchas mentiras, ya se vuelven mitómanos? Bueno, La persona puede enfrentar las excusas y decir, bueno, basta, no más excusas. te respondo esto último y ya me tengo que ir corriendo porque estoy sin Sí, ya tiempo. para despedirnos. Sí, yo creo que el problema de la excusa no es la excusa, sino cuando abusamos de la excusa, ¿no? Es decir, cuando hacemos de la excusa una identificación, un modus operandi, ¿no? Es decir, cuando todo lo vamos resolviendo a través de la excusa, empezamos a entrar dentro de lo que son los trastornos evitativos, ¿sí? Es decir, el mecanismo defensivo, cuando se consolida como rasgo de carácter, pasa a cristalizarse con el yo, se identifica el mecanismo defensivo y el yo. Entonces empieza a ser lo mismo, una persona que se excusa, ¿no? Son los esqueístas, es que tal cosa, es que tal otra, ¿no? Entonces nunca son ellos, es que el clima, es que el auto, es que el despertador, ¿no? Eso, sin darte cuenta, te va llevando hacia un trastorno de evitación que fácilmente después puede derivar en los trastornos de evitación, como pueden ser las fobias, por ejemplo, personas que directamente evitan situaciones, ¿no? Ya ni siquiera van a donde puede haber algo que ya saben que los puede incomodar, ¿no? Entonces, prestarle atención a la excusa, aprender a descubrirnos, ¿no? Aprender a descubrirnos y utilizar la excusa justamente como algo que nos brinda una información muy rica de nosotros. Si aprendemos a no castigarnos por la excusa, ni excusarnos por la excusa, sino decir, sí, sí, me doy cuenta, me lo digo a mí mismo, ahí me excusé y me permito ver por qué, la mayoría de las veces salí fortalecido. Perfecto. Mauro, yo te agradezco muchísimo esta charla increíble. Bueno, te deseo todos los éxitos. ¿En qué estás ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Si nos quieres compartir un poquito antes de ya despedirte, que sé que tienes un compromiso. Ahora, mira, ahora me estoy yendo, corriendo, literal corriendo, porque voy a abrir un local que pusimos de alimentos veganos acá en la comunidad, que no había, digo, no había, entonces el leitmotiv es para que haya opción y no haya excusas. Eso, excelente, bravo. Nos ¿No? compartes Porque con Mauro de Psicología Verde, estuvo con nosotros, la Psicología de las Excusas. Mauro, muchísimas gracias. Vean la inauguración, éxitos, por favor, nos compartes el link. Gracias a dale, todos que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias a vos, Ana, gracias por el espacio.